Regresé del extranjero esperando abrazar a mi hija y encontrarla viviendo el sueño por el que tanto trabajé. Pero al abrir la puerta de la casa que le regalé, la realidad me golpeó más fuerte que cualquier pesadilla. Encontré a mi princesa vestida de sirvienta, arrodillada y siendo humillada en su propio hogar. Lo que descubrí después fue una red de mentiras y crueldad que jamás imaginé, pero ellos cometieron un error fatal. Subestimaron a una madre dispuesta a todo. Prepárate, porque esta es la historia de cómo destruí a quienes intentaron destruir a mi familia. Volví de Canadá después de 10 años, construyendo una vida mejor para mi hija, Camila. Cuando abrí la puerta de la casa que compré para ella en Buenos Aires, encontré a mi niña vestida como empleada doméstica, siendo humillada por su suegra. Ellos transformaron a mi hija en esclava en su propia casa, pero lo que descubrí después fue aún peor, e hice cuestión de destruir a cada uno de ellos. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Marta González, tengo 58 años, y esta es la historia de cómo protegí a los míos de la forma más brutal posible. 10 años trabajando en Toronto no fueron fáciles. Construí una carrera como ingeniera civil, participé en proyectos gigantescos, ahorré cada centavo, todo para garantizar que Camila tuviera una vida digna aquí. La casa en el 1900 barrio de Palermo fue mi regalo para ella. Un apartamento hermoso, 3 habitaciones, con vista a los bosques. Lo puse a su nombre antes incluso de partir. Durante todos esos años, hablábamos por videollamada cada semana. Camila me presentó a Diego, su marido, a través de la pantalla de la computadora. Parecía un muchacho educado, bien vestido, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Algo en mí nunca confió completamente en él, pero estaba demasiado lejos para hacer cualquier cosa. Conocí a mi nieta, Valentina, apenas a través de fotos y videos. Una niña preciosa de 5 años con los mismos ojos verdes de su madre. La decisión de volver surgió de repente. Mi contrato terminó, y por primera vez en una década, sentí que era hora de estar cerca de mi familia. No avisé a nadie. Quería darles una sorpresa, aparecer en la puerta con regalos y abrazos. Tomé el vuelo más temprano que conseguí. Pasé horas viajando, con el corazón acelerado de ansiedad y alegría. Buenos Aires estaba exactamente como la recordaba cuando el taxi paró frente al edificio, los jacarandás en la avenida, el ruido constante de la ciudad, el olor a lluvia en el asfalto. Subí en el ascensor con mis maletas, las manos temblando mientras buscaba la llave de repuesto que siempre mantuve conmigo. Era media tarde de un jueves. Camila probablemente estaría trabajando en el estudio de abogados donde consiguió empleo hace algunos años. La puerta se abrió silenciosamente. Entré sonriendo, preparada para esperar a mi hija, llegar y ver la sorpresa estampada en su rostro, pero lo que escuché me hizo detenerme en el pasillo, helada. «Eres una inútil de verdad, Camila. No consigues hacer nada bien». La voz era de una mujer mayor, fría y cortante como vidrio. «Mira cómo dejaste esta sala. Mi hijo merecía algo mejor que tú». Solté las maletas allí mismo y caminé hacia la sala. Lo que vi me arrancó el aire de los pulmones. Camila estaba de rodillas en el suelo, limpiando el piso con las manos, vistiendo un uniforme de empleada doméstica azul y blanco. El cabello castaño, que siempre fue tan bien cuidado, estaba recogido en un moño descuidado. Tenía manchas moradas en los brazos, visibles incluso de lejos. Una mujer de unos 65 años estaba sentada en mi sofá, aquel sofá que elegí personalmente antes de viajar, con una taza de café en la mano, mirando a mi hija con desprecio absoluto. Diego estaba recostado en la pared, mirando su celular, indiferente a la escena. «Mamá, ya limpié 3 veces hoy». La voz de Camila salía trémula, rota. «Por favor, necesito buscar a Valentina en la escuela en media hora. Irás cuando yo te deje. Valentina se queda más tiempo si es necesario. Ahora termina de limpiar y ve a preparar la cena. Quiero esa salsa especial que haces. Y no me vengas con excusas». Fue cuando pisé algo que hizo ruido. Los 3 giraron hacia mí al mismo tiempo. El rostro de Camila se puso blanco, después rojo, después se llenó de lágrimas instantáneamente. Diego soltó el celular, la expresión de sorpresa rápidamente transformándose en algo calculado.
La mujer, que solo podía ser la suegra, me miró con irritación, como si yo fuera una intrusa. ¿Mamá? La voz de Camila era un susurro estrangulado. No conseguía hablar. Miré a mi hija, a aquel uniforme ridículo, a los hematomas, al terror en sus ojos. 10 años. 10 años trabajando bajo el frío de Canadá, supervisando obras gigantescas, todo para garantizar que ella tuviera confort, seguridad, dignidad. Y encontré a mi niña siendo tratada como esclava en su propia casa. Doña Marta. Diego se acercó con esa sonrisa falsa, los brazos abiertos. ¡Qué sorpresa maravillosa! Camila no nos contó que usted llegaba. ¡Qué alegría tenerla aquí! Di un paso atrás cuando intentó abrazarme. Mis ojos no salían de Camila. Ella se había levantado rápidamente, escondido el trapo de piso detrás de la espalda, alisado el uniforme con gestos nerviosos. Estaba temblando. ¿Qué está pasando aquí? Mi voz salió más calmada de lo que yo esperaba, pero tenía acero en ella. Camila, ¿por qué estás vestida así? ¿Por qué estás limpiando el piso de rodillas? Ah, eso. Diego soltó una risa forzada. Es que a Camila le gusta ayudar en casa. ¿Sabe cómo es? Mi madre está pasando una temporada con nosotros, y Camila insistió en dar una mano en las tareas domésticas. Mentira. Cada palabra era mentira, y yo lo sabía. Miré a la suegra que me observaba con una expresión de desafío, como si me estuviera probando. Entonces miré de nuevo a mi hija. Camila estaba mirando al suelo, los hombros encorvados, toda aquella fuerza que ella siempre tuvo completamente apagada. Camila, mírame. Usé el tono que usaba cuando ella era niña y necesitaba coraje. Mírame a los ojos y dime qué está pasando aquí. Ella levantó la cabeza lentamente. Las lágrimas escurrían por su rostro sin parar. Abrió la boca para hablar, pero Diego la interrumpió rápidamente. Mamá está cansada del viaje, Camila. ¿Por qué no vas al mercado a comprar alguna cosa especial para la cena? Voy a buscar a Valentina a la escuela. Él se giró hacia mí con esa sonrisa que me daba escalofríos. Doña Marta, déjeme ayudar con sus maletas. Usted debe estar exhausta. Le pregunté a mi hija. No a ti. Mi voz cortó el aire como una cuchilla. Camila, habla conmigo ahora. La suegra se levantó del sofá, colocando la taza en la mesa con fuerza a propósito. Mire aquí, doña Marta. Esta es la casa de mi hijo ahora. Camila es su esposa y tiene obligaciones como cualquier mujer casada. Si usted tiene algún problema con la manera en que ellos organizan su vida, sugiero que busque un hotel. Algo dentro de mí explotó. Todos aquellos años de control, de aguantar la rabia, de tragar humillaciones en obras porque era mujer en un mundo de hombres. Todo salió a la superficie en aquel momento. ¿La casa de su hijo? Mi voz salió baja, peligrosa. Esta casa está a nombre de mi hija. Yo compré cada ladrillo de este lugar con mi sudor y usted, bruja asquerosa, está dentro de mi propiedad, tratando a mi hija como esclava. El silencio que siguió era tan denso que podía ser cortado. Diego se puso pálido. La suegra abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. ¿Y Camila? Camila me miraba con algo que parecía esperanza mezclada con terror absoluto. «Mamá, por favor», comenzó ella, pero yo levanté la mano. «Ustedes dos», apunté a Diego y a la suegra. «Salgan de mi casa ahora». Diego recuperó la compostura rápidamente. Aquella sonrisa falsa volvió a su rostro, pero ahora tenía un borde cruel que él no intentaba más esconder. «Creo que usted está confundida, doña Marta. Esta casa fue transferida a mi nombre hace 3 años. Camila firmó todos los documentos necesarios. Técnicamente, usted es quien está invadiendo mi propiedad». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. «¿Qué? Muéstrale, Camila». La voz de él era una orden, no un pedido. «Ve, busca los documentos que firmaste». Camila salió corriendo de la sala. Escuché que revolvía en cajones en la oficina. La suegra se había sentado nuevamente, aquella sonrisa de satisfacción en el rostro, dándome ganas de arrancar cada pelo de aquella arpía. Diego cruzó los brazos, observando mi reacción con placer evidente. Cuando Camila volvió, traía una carpeta de documentos. Las manos le temblaban tanto que los papeles casi se cayeron. Tomé la carpeta y comencé a leer. Transferencia de propiedad, poder con facultades irrestrictas, declaración de dependencia financiera, todo firmado por Camila, todo sellado y registrado. Ante escribano. ¿Cómo? Miré a mi hija que no conseguía mirarme. Camila, ¿cómo dejaste que esto pasara?
Ella estaba enferma, doña Marta. La suegra habló con veneno en la voz. Depresión posparto severa después que Valentina nació. Se quedó semanas sin conseguir salir de la cama, sin poder cuidar de su propia hija. Mi Diego tuvo que asumir todo. Las cuentas, la niña, la casa. Camila estaba tan confundida con los remedios que apenas sabía su propio nombre. Sentí mi mundo derrumbarse. Eso es. ¿Verdad, Camila? Ella asintió con las lágrimas escurriendo. Después que Valentina nació, yo entré en un agujero muy oscuro, mamá. No podía dormir, no podía comer. Tenía pensamientos horribles. El médico me recetó antidepresivos fuertísimos y calmantes. Yo pasaba el día entero en la cama, completamente fuera de mí. Y la familia de Diego ayudó, completé, entendiendo exactamente lo que había pasado. Ellos dijeron que era temporal. La voz de Camila salía en sollozos. Dijeron que iban a cuidar de todo hasta que yo mejorara. Yo confié en ellos, mamá. Firmé todo lo que pusieron frente a mí porque estaba desesperada y creí que estaba haciendo lo correcto para Valentina. ¿Y cuando mejoraste? Silencio. Camila miró a su marido con miedo genuino en los ojos. Cuando ella mejoró, Diego respondió por ella. Entendió que tenía obligaciones, una deuda que pagar por la ayuda que recibió. Mi familia gastó mucho dinero cuidando de ella y de Valentina. Es justo que ella retribuya. ¿Retribuya? ¿Siendo su empleada? Retribuya siendo una esposa dedicada. La corrección vino con una sonrisa cruel. No es nuestra culpa si Camila interpreta sus obligaciones domésticas de forma tan dramática. Miré alrededor de la sala. Todo estaba impecable, brillando, pero ahora yo veía los detalles que había perdido en el choque inicial. El sofá donde la suegra estaba sentada tenía almohadones nuevos, caros. La TV era una pantalla enorme que no estaba allá cuando compré el apartamento. Había cuadros en las paredes que gritaban dinero. Ellos habían transformado mi casa en un palacio a costa de mi hija. ¿Dónde está Valentina?, pregunté de repente. En la escuela, respondió Camila rápidamente. Sale dentro de 20 minutos. Entonces tienes 20 minutos para hacer las maletas. Tú y Valentina se van a ir de aquí conmigo. Diego dio un paso en mi dirección. Era más alto que yo, más joven, más fuerte. Pero yo había pasado 10 años en obras lidiando con hombres que creían que podían intimidarme. No me moví un centímetro. Usted no se va a llevar a nadie de aquí, dijo él bajito. Camila es mi esposa, Valentina es mi hija, y si intenta causar cualquier problema, voy a probar ante cualquier juez de este país que Camila es una madre inestable, que tuvo un brote psicótico y necesita supervisión constante. Voy a quitarle la custodia de Valentina tan rápido que usted ni lo va a ver. ¿Estás amenazando a mi hija? Estoy protegiendo a mi familia. La sonrisa de él era puro veneno. Ahora, doña Marta, usted tiene 2 opciones. Puede aceptar que esta es la vida que Camila eligió y visitar cuando sea conveniente para nosotros. O puede arreglar sus maletas y volver a Canadá y nunca más ver a su hija o nieta nuevamente. La suegra se levantó y se unió a su hijo, los dos encarándome con desafío. Camila estaba encogida entre nosotros, pareciendo querer desaparecer. En aquel momento, entendí la extensión de lo que habían hecho con mi niña. No era solo la casa, habían quebrado su espíritu, transformado a una abogada confiada en una mujer aterrorizada, demasiado asustada para defenderse a sí misma. Está bien, hablé calmadamente. Voy a un hotel. El alivio pasó por el rostro de Diego. Decisión sabia, pero no voy a volver a Canadá. Miré directamente a los ojos de él. Me voy a quedar en Buenos Aires y voy a descubrir exactamente lo que ustedes hicieron con mi hija. Buena suerte con eso. La suegra se rió. Tenemos los mejores abogados de la capital. Y al contrario de usted, tenemos dinero de verdad. Veremos. Tomé mis maletas. Antes de salir, abracé a Camila con fuerza. Ella estaba dura como piedra en mis brazos, pero susurré en su oído. Yo te voy a sacar de aquí, hija. Lo prometo. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, me recosté en la pared del pasillo y dejé las lágrimas caer. 10 años. 10 años lejos, y mi hija se había vuelto esclava. Pero ellos habían cometido un error crucial. Habían subestimado a Marta González. Tomé mi celular y comencé a hacer llamadas. Primero un hotel, después un abogado. Yo había vuelto a casa y no me iba a ir sin mi hija. El Hotel Alvear se convirtió en mi base de operaciones. 43 años de vida profesional me enseñaron una cosa. La documentación lo es todo. Pasé la primera noche entera despierta,
reconstruyendo la línea del tiempo de los últimos 3 años a través de emails, extractos bancarios y registros que yo tenía guardados. Camila nació cuando yo tenía 28 años. La crié sola después de que su padre nos abandonó. Trabajé en 2 empleos para pagar su facultad. Vi a mi niña graduarse en Derecho, con honores, conseguir empleo en un estudio renombrado. Cuando la oportunidad en Canadá apareció, Camila fue quien me incentivó a ir. «Mamá, pasaste la vida entera cuidando de mí», me había dicho. «Ahora es hora de hacer algo por ti. Yo voy a estar bien». Y yo le creí. Compré el apartamento en Palermo antes de partir. Lo puse a su nombre. Transferí dinero regularmente. Creí que estaba garantizando el futuro de mi hija. Nunca imaginé que estaba creando la trampa perfecta. A la mañana siguiente, conocí a la doctora Laura Fernández. Su oficina quedaba en la avenida 9 de Julio, todo en vidrio y acero, con una vista privilegiada de la ciudad. Laura tenía unos 45 años, cabello corto, traje impecable y una reputación de hierro en los tribunales de familia. «Señora González», dijo ella después de que le conté todo, «lo que la familia de su yerno hizo es crimen, explotación de persona vulnerable, apropiación indebida, posiblemente hasta privación ilegítima de la libertad». Pero los documentos que Camila firmó fueron obtenidos bajo comprometimiento mental. Su testimonio menciona que su hija estaba bajo medicación pesada para depresión posparto. Eso anula cualquier consentimiento legal. Laura abrió la notebook. Necesitamos los registros médicos de ella de aquel periodo. Con eso, puedo anular todas esas transferencias. ¿Cómo conseguimos los registros? Camila necesita autorizar. Es ella quien tiene que firmar la liberación de las historias clínicas. Ella tiene demasiado miedo para hacer cualquier cosa. Usted no vio el terror en sus ojos cuando el marido amenazó con quitarle la custodia de Valentina. Laura se inclinó sobre la mesa. Entonces, necesitamos darle a ella algo más fuerte que el miedo, esperanza. Usted necesita convencer a su hija de que puede protegerla, que existe un camino para salir de esa situación. Pasé los 3 días siguientes observando. Descubrí la rutina de Camila. Llevaba a Valentina a la escuela a las 7 de la mañana, volvía a casa donde pasaba el día limpiando, cocinando, sirviendo a la suegra. Buscaba a Valentina a las 5 de la tarde. Diego llegaba a las 8 de la noche, cuando Camila servía la cena. La rutina de una empleada, no de una esposa. El jueves, intercepté a Camila a la salida de la escuela de Valentina. Mi nieta era hermosa, cabellos rizados, sonrisa iluminada. Cuando me vio, sus ojos se abrieron grandes. «Abuela Marta, mamá dijo que habías vuelto de Canadá». Abracé a mi nieta por primera vez. Olía a champú de fresa y a inocencia. Por encima de su cabeza, miré a Camila. Mi hija estaba tensa, mirando alrededor, como si alguien pudiera estar observando. «Mamá, no puedes estar aquí», susurró ella. «Si Diego descubre, necesito hablar contigo. Solo 15 minutos». Apunté hacia una cafetería del otro lado de la calle. «Por favor, Camila». Ella dudó, pero Valentina ya estaba tirando de mi mano. «Vamos a tomar helado, abuela, por favor». Nos sentamos en una mesa en el fondo. Valentina atacó un sándwich de chocolate mientras yo y Camila conversábamos en voz baja. «Tengo una abogada. Ella dice que podemos anular todos esos documentos». «No, mamá, tú no entiendes. Diego tiene conexiones. Su padre es juez jubilado. Ellos nos van a destruir». «Ya te destruyeron a ti, hija». Sostuve su mano sobre la mesa. «Mira en lo que te convertiste. Eso no es vida. Eso es esclavitud». Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. «Pero Valentina merece ver a su madre siendo tratada con dignidad. ¿Crees que ella no se da cuenta? ¿Que no ve cómo te tratan?» Camila miró a su hija que estaba feliz con el helado. «Tengo miedo, mamá. Tanto miedo. Lo sé, pero no voy a dejarte sola esta vez. Estoy aquí ahora y voy a luchar con todas las fuerzas que tengo». Puse un papel en su mano. «Esto es una autorización para la liberación de tus historias clínicas. Necesito que firmes. Ellos lo van a saber. Deja que lo sepan. Es hora de dejar de tener miedo y comenzar a luchar». Camila miró el papel por un largo tiempo. Después me miró a mí, a su hija, de vuelta a mí. Finalmente tomó el bolígrafo que ofrecí y firmó. Con la autorización en mano, Laura consiguió las historias clínicas en 2 días. Lo que revelaron fue peor de lo que yo imaginaba. Camila había sido internada 2 veces durante el posparto. Las anotaciones médicas hablaban de confusión mental severa,
pensamientos suicidas e incapacidad de tomar decisiones básicas. Las fechas de las firmas en los documentos de transferencia coincidían exactamente con el periodo de mayor crisis. Camila estaba tomando 4 tipos diferentes de medicación psiquiátrica cuando firmó la casa para Diego. En una de las anotaciones, el médico había escrito: «Paciente está tan desorientada que no reconoce a la propia hija en algunos momentos». «Esto es oro», dijo Laura, hojeando los documentos. «Ningún juez en Argentina va a considerar esas firmas válidas». Camila no tenía capacidad mental para consentir nada. ¿Y en cuanto a las amenazas sobre Valentina? Vamos a pedir custodia provisional para usted mientras el caso corre. Con este historial médico, podemos argumentar que Camila necesita tiempo para recuperarse del trauma que sufrió. ¿Y Diego? Bueno, vamos a exponer exactamente el tipo de hombre que es. Laura sonrió, y había algo depredador en aquella sonrisa. Prepárese, Marta. Las cosas se van a poner feas antes de mejorar. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias Históricas. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. El proceso fue presentado un lunes por la mañana. A las 11 horas, Diego ya estaba llamando a mi celular. No atendí. A las 3 de la tarde, recibí un mensaje de Camila. «Mamá, ¿qué hiciste? Diego está furioso. Su madre está hablando de internarme de nuevo». Era exactamente la reacción que Laura había previsto. Ellos van a intentar intimidar, me había avisado. Van a amenazar, gritar, hacer de todo para asustar a Camila y hacerla desistir. Usted necesita mantenerla fuerte. Fui hasta el apartamento aquella noche. Diego abrió la puerta con el rostro rojo de rabia. Usted tiene mucho coraje de aparecer aquí después de lo que hizo. Vine a ver a mi hija. Su hija no quiere verla. Mire el caos que causó en su vida. Él bloqueó la entrada con el cuerpo. Por culpa de su interferencia, Camila está teniendo otro brote. Vamos a tener que aumentar su medicación. Sentí mi sangre helarse. Usted no va a medicar a mi hija. Voy a hacer lo que sea necesario para proteger a mi esposa. Ahora salga de aquí antes de que llame a la policía. La puerta se cerró en mi cara. Me quedé allí parada, impotente, escuchando sonidos ahogados dentro del apartamento. Una discusión. Camila llorando. La voz de la suegra cruel y cortante. Al día siguiente, Laura consiguió una orden judicial. Visitas. Supervisadas. Diego tendría que permitir que yo viera a Camila y Valentina 3 veces por semana con una asistente social presente. Cuando volví al apartamento con la orden en mano, la suegra me recibió con odio en los ojos. Se va a arrepentir de esto. Ya me arrepiento de muchas cosas, pero luchar por mi hija no es una de ellas. Las visitas eran tensas. Camila estaba claramente siendo presionada. Tenía ojeras profundas. Temblaba cuando hablaba. Miraba constantemente hacia la puerta, como si esperara que alguien invadiera en cualquier momento. La asistente social, una mujer llamada Ana, anotaba todo. «¿Camila?», preguntó ella en una de las visitas. «¿Te sientes segura en esta casa?». Camila miró a la suegra, que estaba sentada en el sofá fingiendo leer una revista. «Sí, mírame a mí, no a ella», Ana instruyó gentilmente. «¿Te sientes segura?». Un segundo de duda. «Sí», pero Ana no era tonta. Después de la visita, ella me llamó en el pasillo. «Su hija está aterrorizada. Está siendo coaccionada. Voy a incluir eso en mi informe. ¿Cuánto tiempo hasta que consigamos sacarla de allí? La audiencia está marcada para dentro de 2 semanas. Si el juez ve lo que yo estoy viendo, va a conceder la custodia provisional de Valentina para usted y determinar que Camila se mude temporalmente». Más de 2 semanas eran una eternidad. A cada visita, Camila parecía más apagada, más rota. Diego había aumentado el control. Ahora él no la dejaba salir sola, ni para buscar a Valentina en la escuela. La suegra la acompañaba a todos lados. Fue en la 6ª visita que todo cambió. Llegué al apartamento y la puerta estaba entreabierta. Entré despacio, llamando a Camila. Nadie respondió. Encontré a mi hija en el baño, tirada en el piso de azulejos. Un frasco de remedios vacío al lado. Sus manos estaban heladas. Lo que pasó después fue borroso. Ambulancia, hospital, médicos corriendo, lavado de estómago. Yo sosteniendo la mano de Camila mientras ella vomitaba bilis y remedios, llorando y diciendo: «Perdón, mamá, perdón». Valentina se quedó con una vecina.
Diego apareció en el hospital 2 horas después, con aquella expresión de marido preocupado que me daba ganas de golpearlo. La suegra lo acompañaba ya preparando la narrativa. Camila era inestable, había intentado suicidio, no podía cuidar de la hija. Pero el médico que atendió a Camila era joven y atento, Dr. Javier Morales. Él leyó el historial de ella, examinó los hematomas viejos y nuevos, notó cómo ella se encogía cuando Diego se acercaba. «Señora González», me llamó a una esquina. Su hija no intentó suicidarse. La dosis que ella tomó era grande, pero no letal. Esto fue un pedido de auxilio. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que su hija está siendo víctima de abuso sistemático y voy a documentar todo eso en su historia clínica. Aquel informe médico fue el cambio de juego. Laura lo usó para pedir una audiencia de emergencia. 3 días después, estábamos en el tribunal. El juez era un hombre de unos 60 años, cabellos grises, expresión seria. Dr. Roberto Méndez. Él leyó cada documento, cada informe médico, cada anotación de Ana. Después miró a Diego con desprecio mal disimulado. «Señor Diego Martínez, usted se aprovechó de la vulnerabilidad de su esposa para tomar posesión de bienes que no le pertenecían. La mantuvo en situación análoga a la esclavitud. Y cuando ella pidió socorro, usted intentó internarla nuevamente para silenciarla. Excelencia, eso no es verdad. Yo amo a mi esposa. Usted cayó la boca de ella durante 3 años», gritó el juez. «Ahora es mi turno de hablar. Estoy concediendo la custodia provisional de la menor Valentina Martínez a la abuela materna, Marta González. Camila González quedará bajo cuidados de la madre hasta recuperación completa. La transferencia de propiedad queda anulada con efecto inmediato y estoy determinando orden de restricción. Señor Diego y familia no pueden acercarse a Camila y Valentina en un radio de 500 metros». Diego se puso blanco. La suegra comenzó a gritar en medio del tribunal, teniendo que ser contenida por seguridad. «Y hay más», continuó el juez. «Estoy encaminando este caso al Ministerio Público para investigar crímenes de privación ilegítima de la libertad, apropiación indebida y explotación. Usted y su madre van a responder penalmente». Aquella tarde, Camila y Valentina salieron del apartamento conmigo. Dejamos a Diego y a su madre atrás, rodeados de abogados desesperados, intentando contener los daños. En el taxi, Camila sostenía mi mano con fuerza, llorando silenciosamente. Valentina estaba confundida, pero segura en mi regazo. Miré a mis 2 niñas y supe que la guerra aún no había terminado, pero habíamos ganado la primera batalla. Los primeros días fueron los más difíciles. Alquilé un apartamento temporal en Recoleta. 2 habitaciones, balcón con vista al parque, lleno de luz, todo lo que el otro lugar no era. Camila pasaba horas sentada en el balcón, apenas mirando el movimiento de la calle, como si estuviera redescubriendo el mundo. Valentina se adaptó rápido, como hacen los niños. Su cuarto nuevo tenía paredes rosas que elegimos juntas, peluches que compré en una juguetería enorme. Por la noche, yo la ponía a dormir, contando historias de mi infancia, del tiempo en que su madre era pequeña. «Abuela, ¿mamá está enferma?», preguntó ella una de esas noches. «Tu mamá pasó por momentos muy difíciles, querida, pero ella va a mejorar. La abuela va a cuidar de las 2. ¿Y papá? ¿Por qué no viene a vernos? ¿Cómo explicas a una niña de 5 años que su padre es un monstruo? Tu papá está resolviendo unas cosas, amor. Por ahora somos nosotras 3. Camila comenzó terapia intensiva, 3 veces por semana, con una psicóloga especializada en trauma, la doctora Silvia. En las primeras sesiones, Camila apenas podía hablar. Sentaba en el consultorio en silencio, mirando sus manos. «Es normal», Silvia me explicó después de una sesión. Su hija fue condicionada durante 3 años a no tener voz propia. Le llevará tiempo reaprender que puede hablar, que sus palabras importan. Pero lentamente, Camila comenzó a abrirse, primero con Silvia, después conmigo. En las noches en que Valentina dormía, nos sentábamos en el balcón con té, y ella me contaba pedazos de la historia que yo no conocía. Comenzó despacio, dijo ella una de esas noches. Al principio, después de que Valentina nació, ellos realmente ayudaron. La madre de Diego venía todo el día, cuidaba de la bebé mientras yo intentaba dormir. Yo estaba tan agradecida, tan aliviada por tener ayuda.
¿Cuándo cambió? Cuando yo comencé a mejorar. Fue como si ellos no quisieran que yo mejorara. Camila rodeó la taza con las manos. Cada vez que yo decía que me sentía mejor, que quería volver a trabajar, ellos encontraban una razón para aumentar mi medicación. El médico de ellos, no mi médico original, un psiquiatra particular que la familia de ellos indicó. Sentí rabia hirviendo. Ellos te drogaron a propósito. Me mantuvieron en un estado de confusión constante y en medio de eso me hicieron firmar todo. La casa, poderes, hasta una declaración diciendo que yo no tenía condiciones de cuidar a Valentina sola. Ella se limpió las lágrimas. Cuando finalmente dejé de tomar todos esos remedios, porque simplemente paré de tomar. Tiré todo y comencé a pensar claramente de nuevo. Ya era tarde. Ellos tenían control de todo. ¿Por qué no me contaste? Diego dijo que si yo le contaba a alguien, él probaría que yo estaba loca, que me internaría en un manicomio y nunca más vería a Valentina. Y yo le creí, mamá. Él me convenció de que yo estaba loca, que merecía ser tratada de aquella forma. Abracé a mi hija mientras ella lloraba, todos aquellos años en Canadá, creyendo que ella estaba bien, construyendo una vida feliz. Y, en verdad, ella estaba siendo destrozada un pedazo a la vez. El proceso penal contra Diego y su madre avanzaba. Laura trabajó en sociedad con el Ministerio Público, construyendo un caso sólido. Conseguimos testimonios de vecinos que habían visto a Camila siendo tratada como empleada. La encargada de limpieza que trabajaba en el edificio testificó que veía a Camila limpiando las áreas comunes del apartamento, cosa que ningún residente hacía. La madre de él la mandaba a limpiar el pasillo del piso entero. La encargada testificó. Decía que era para que Camila aprendiera a ser útil. Yo ofrecí ayuda una vez, y la señora Beatriz, la madre de Diego, casi hace que me despidan. El médico que había medicado a Camila también fue investigado. Dr. Ricardo Ortiz. Descubrimos que él tenía una relación antigua con la familia Martínez. Había sido médico del padre de Diego. Las prescripciones que él hizo para Camila eran absurdas. Dosis masivas de medicamentos que nunca deberían ser combinados. Él va a perder la licencia, Laura me informó. El colegio de médicos ya abrió proceso ético contra él, pero la parte más gratificante fue cuando conseguimos rastrear el dinero. Diego había usado la casa como garantía para préstamos. Compró 2 autos de lujo, reformó la mansión de su madre, invirtió en negocios que quebraron. En 3 años había quemado casi todo el valor de la propiedad. Él es un parásito, le dije a Laura. Siempre lo fue. Por eso eligió a mi hija. Vio a una mujer vulnerable con una casa pagada y decidió chupar todo lo que ella tenía. Y ahora va a pagar por eso. La audiencia penal fue marcada para 6 meses después. Mientras esperábamos, la vida comenzó a tener una rutina nueva. Camila consiguió un empleo de medio tiempo en un estudio de abogados pequeño. Nada muy estresante, apenas trabajo administrativo, pero era un comienzo. Verla salir de casa por la mañana, vestida profesionalmente, con una carpeta en la mano, era como ver a mi hija resucitar. Valentina entró en una escuela nueva, una buena escuela, con patio enorme y maestras atentas. Ella hizo amigos rápidamente. Siempre tenía historias para contar en la cena. Abuela, hoy Leticia compartió su merienda conmigo y Juan se cayó del tobogán, pero no lloró porque es muy valiente. Esas noches de cena en familia eran todo. Camila riendo de las historias de la hija. Valentina haciendo preguntas sin fin sobre Canadá, sobre la nieve y los osos. Yo asistiendo a las 2, pensando en lo cerca que estuvimos de perder todo eso. Pero no todo era paz. Diego no aceptó la orden de restricción de forma pacífica. Él comenzó una campaña de acoso sutil. Emails de cuentas falsas para Camila. Mensajes en su Instagram. Nada. Amenazador lo suficiente para romper la orden judicial, pero lo suficiente para dejarla nerviosa. Él dice que aún soy su esposa. Camila me mostró un mensaje, que él está esperando que vuelva a la razón para retomar nuestra familia. Borra, bloquea y documenta todo. Laura va a usar eso en el proceso. Una noche, 3 meses después de haber salido de allá, mi teléfono sonó a las 2 de la madrugada. Era un número desconocido. Atendí somnolienta. Marta. La voz de la suegra era fría como hielo. Destruiste a mi hijo. Le quitaste todo. Tu hija es una mentirosa. Y tú eres una bruja manipuladora. Doña Beatriz, esta llamada está siendo grabada y viola la orden de restricción. Continúe hablando, por favor.
Mi abogada va a adorar escuchar esto. Ella colgó, pero la llamada fue suficiente. Laura la usó para pedir prisión preventiva por incumplimiento de orden judicial. Beatriz pasó 2 días en la cárcel antes de que la fianza fuera pagada. Están desesperados, Laura me dijo. Saben que van a perder el proceso. Están intentando intimidarlas antes del juicio. No va a funcionar. Lo sé, pero mantente atenta. Personas desesperadas hacen cosas estúpidas. Las palabras de ella se mostraron proféticas la semana siguiente. Estaba buscando a Valentina en la escuela cuando percibí un auto siguiéndome. Un BMW negro con vidrios oscuros. Aceleré. Giré en calles aleatorias, pero él continuaba atrás. Mi corazón se disparó. Tomé el celular y llamé a la policía. Me están siguiendo. Un BMW negro. Patente tal. Grité la patente a la operadora. Estamos enviando una patrulla, señora. Conduzca hasta la comisaría más cercana. El auto me siguió hasta la puerta de la comisaría, donde finalmente desistió y salió a alta velocidad. La policía consiguió identificar el vehículo. Estaba registrado a nombre de un empleado de la empresa del padre de Diego, más una violación de la orden de restricción. Ellos están intentando asustarla, el comisario me dijo. Crear un clima de miedo para hacer que ustedes desistan del proceso. Eso solo me deja más determinada. Camila, por otro lado, quedó aterrorizada. Aquella noche ella no consiguió dormir. Se quedó sentada en la sala, verificando las cerraduras de las puertas repetidas veces, saltando con cualquier ruido. Mamá, tal vez deberíamos desistir, aceptar un acuerdo, cualquier cosa para que ellos nos dejen en paz. Me senté al lado de ella y sostuve sus manos. Camila, mírame a los ojos. Si desistimos ahora, ellos ganan. Pasan el resto de la vida pensando que pueden hacer eso con otras personas. No es solo sobre nosotras, es sobre justicia. Pero ¿y si lastiman a Valentina? No lo harán. Estoy aquí. No voy a dejar que nada pase con ustedes. Instalamos cámaras de seguridad en el apartamento. Cambié las cerraduras por modelos más seguros. Contraté seguridad privada para acompañar a Valentina a la escuela. Tomé todas las precauciones posibles y, finalmente, 6 meses después de que todo comenzó, llegó el día del juicio. El Tribunal Penal de Buenos Aires estaba lleno aquella mañana. Laura había alertado que el caso había ganado atención de los medios. Una historia de abuso doméstico, explotación financiera y redención. Había periodistas en la puerta, cámaras, reporteros pidiendo entrevistas. No hables con nadie, instruyó Laura. Deja que la sentencia hable por sí misma. Entramos en la sala del tribunal y allí estaban ellos. Diego, de traje caro, intentando parecer la víctima. Beatriz al lado de él con una expresión de desprecio permanente en el rostro. El equipo de abogados de ellos ocupaba una mesa entera. 5 abogados caros, todos de estudios de élite. Camila apretó mi mano con fuerza. No sé si puedo hacer esto. Ya hiciste la parte más difícil. Sobreviviste. Ahora es solo contar la verdad. El juez entró, Dr. Roberto Méndez, el mismo que nos había ayudado en la primera audiencia. Su expresión era seria, impenetrable. Él llamó la sesión al orden y comenzó a leer el proceso. La fiscal, doctora Claudia Ruiz, presentó el caso. Ella era una mujer pequeña, pero con una voz que llenaba la sala. Excelencia, este no es un caso común de conflicto familiar. Es un caso de explotación sistemática y premeditada de una mujer en su momento de mayor vulnerabilidad. Ella proyectó fotos en la pared, Camila usando aquel delantal humillante, documentos de transferencia, firmados cuando ella estaba completamente medicada, registros bancarios mostrando cómo Diego había quemado el dinero. La señora Camila González sufría de depresión postparto severa. En vez de recibir apoyo de su familia, fue explotada. Los acusados y su madre, Beatriz Martínez, se aprovecharon de su condición para robar su casa, forzarla a trabajar sin remuneración y mantenerla en cárcel psicológico a través de amenazas constantes. El abogado de la defensa, Dr. Gustavo Ibarra, era un hombre de sus 60 años, cabellos grises perfectamente peinados. Él se levantó con aquella arrogancia que solo años defendiendo a los ricos proporciona. Excelencia, mi cliente es un hombre de familia que intentó ayudar a su esposa durante un periodo difícil. La interpretación que la acusación hace de los hechos es distorsionada y sensacionalista. Camila firmó aquellos documentos por libre y espontánea voluntad. No hay crimen aquí.
apenas un matrimonio conturbado. La primera testigo llamada fue la doctora Elena Torres, la psiquiatra que había tratado a Camila durante el posparto. Ella subió al estrado con una carpeta gruesa de documentos. «Doctora», comenzó Claudia, ¿puede describirnos el estado mental de la señora Camila en el período en que ella firmó los documentos de transferencia? Camila estaba en estado crítico. Tomaba 4 medicamentos psiquiátricos en dosis altas: lorazepam, fluoxetina, quetiapina y zolpidem. La combinación de esas sustancias en dosis máximas causa confusión mental severa, pérdida de capacidad de juicio y desorientación. En su opinión profesional, ¿ella tenía condiciones de entender lo que estaba firmando? Absolutamente no. En algunos días, Camila no conseguía recordar si había comido o tomado un baño. Ella no tendría condiciones de comprender las implicaciones de transferir una propiedad. El doctor Ibarra se levantó para el contrainterrogatorio. «Doctora, pero usted no estaba presente en el momento de las firmas, ¿correcto?» «No, no estaba». Entonces, ¿cómo puede afirmar con certeza que ella no tenía un momento de lucidez? Porque mantuve registro detallado de su estado mental diario, y puedo afirmar, con absoluta certeza médica, que en el periodo entre el 10 y el 20 de marzo, cuando todos esos documentos fueron firmados, Camila estaba completamente incapacitada mentalmente. El próximo testigo fue el doctor Javier Morales, el médico que había atendido a Camila en el hospital tras el incidente. «Doctor Javier, ¿el señor atendió a la señora Camila cuando ella ingresó al hospital? ¿Qué observó?» «Encontré una mujer completamente quebrada psicológicamente. Además de los síntomas de sobredosis medicamentosa, ella presentaba señales claras de abuso prolongado, hematomas en varios estadios de curación, pérdida de peso significativa, comportamiento de evitación extremo». ¿Comportamiento de evitación? Ella se encogía cuando alguien se acercaba muy rápido, evitaba contacto visual, pedía disculpas constantemente, incluso sin haber hecho nada malo. Son señales clásicas de víctima de abuso doméstico prolongado. Después fue el turno de Ana, la asistente social. Ella describió las visitas, supervisadas, cómo Camila estaba claramente siendo controlada, cómo tenía miedo de hablar frente a la suegra. En 20 años de trabajo, Ana testificó, nunca vi un caso tan claro de coacción psicológica. Camila estaba prisionera en su propia casa. Cuando llamaron a Camila para declarar, ella estaba temblando. Subí con ella hasta el estrado. Sostuve su mano hasta el último segundo. «Señora Camila», Claudia comenzó gentilmente, ¿puede contarnos en sus propias palabras lo que pasó después del nacimiento de su hija? Camila comenzó despacio, la voz casi un susurro, pero conforme hablaba, su voz fue haciéndose más fuerte. Ella contó sobre la depresión, sobre cómo la familia de Diego había ofrecido ayuda, sobre cómo esa ayuda se transformó en prisión. «Ellos me quitaron todo», dijo ella, lágrimas escurriendo. «Mi casa, mi dignidad, mi hija, me transformaron en nada. Y cuando intenté pedir socorro, me amenazaron con internarme en un manicomio. Y el uniforme de empleada, la madre de Minatintins. Diego me hizo usarlo. Decía que era para que yo recordara cuál era mi lugar, que yo tenía que pagar la deuda de haber sido una carga para la familia de ellos». El doctor Ibarra intentó deconstruir el testimonio de Camila en el contrainterrogatorio, pero ella se mantuvo firme. Ya no era más aquella mujer rota que yo había encontrado meses atrás. «Señora Camila, ¿la señora no cree que está exagerando? Al final, su marido pagó sus cuentas, cuidó de su hija. Él me robó, transformó mi vida en un infierno, y yo no exagero cosa ninguna. Cada palabra que hablé es verdad. Cuando fue el turno de Diego de declarar, él mantuvo la máscara de esposo preocupado. Solo intenté ayudar a mi esposa. Ella estaba muy enferma. Necesitaba supervisión. Supervisión o control. Claudia presionó. ¿El señor no aumentó la medicación de ella para mantenerla dócil? ¿No usó la casa de ella como garantía para sus propios préstamos? Eran decisiones que tomé por el bien de la familia, sin consultarla, mientras ella estaba drogada e incapaz de reaccionar. La máscara de Diego comenzó a romperse. Ella estaba loca. Alguien necesitaba tomar las decisiones. Entonces, el señor admite que sabía que ella no estaba en condiciones de tomar decisiones, pero aún así la hizo firmar documentos legales. Diego percibió el error tarde de más.
Intentó volver atrás, pero el daño estaba hecho. Beatriz fue aún peor. Ella subió al estrado con arrogancia, tratando a todo el mundo con desprecio. Camila siempre fue débil, dijo ella. Mi hijo merecía algo mejor. Yo estaba enseñándole a ser una esposa de verdad, haciéndola usar un uniforme de empleada, forzándola a limpiar la casa de rodillas. Disciplina, algo que ella claramente nunca tuvo. Claudia se giró hacia el jurado. Señoras y señores, ustedes escucharon. Esta mujer no ve nada de malo en esclavizar a otra persona, en humillar, controlar, destruir. El juicio duró 3 días. En el último día, tras los argumentos finales, el juez se retiró para deliberar. Nos quedamos esperando por 6 horas agonizantes. Camila caminaba de un lado para el otro. Laura repasaba sus anotaciones. Yo apenas oraba. Finalmente el juez volvió. Todos se levantaron. Tras analizar todas las pruebas presentadas, Dr. Roberto comenzó. No tengo dudas de que los acusados Diego Martínez y Beatriz Martínez son culpables de todos los crímenes que les fueron imputados. Camila soltó un sollozo de alivio. Explotación de persona vulnerable, apropiación indebida agravada, privación, ilegítima de la libertad, amenaza, falsedad ideológica. Cada palabra era un martillazo. Condeno a Diego Martínez a 12 años de reclusión en régimen inicialmente cerrado. A Beatriz Martínez a 8 años, mismo régimen. Beatriz comenzó a gritar, teniendo que ser contenida por seguridad. Diego se puso blanco, las piernas fallando. Los abogados de él corrieron para ampararlo. Además de eso, continuó el juez, determino que todos los bienes obtenidos ilícitamente sean devueltos inmediatamente a la víctima, la casa, los valores desviados, todo, y condeno a los acusados a daños morales en el valor de 3 millones de pesos. Caso cerrado. Se acabó. Abracé a Camila mientras ella lloraba. Laura sonreía, cerrando su carpeta con satisfacción. Detrás de nosotras, escuché a Beatriz gritando obscenidades mientras era llevada esposada. Del lado de afuera del tribunal, los periodistas nos rodearon, pero esta vez Camila quiso hablar. Por 3 años viví con miedo. Creí que nunca sería libre, pero mi madre me mostró que vale la pena luchar, que la justicia existe, y quiero que otras mujeres sepan, no están solas, siempre hay esperanza. Las cámaras hicieron clic, grabaron cada palabra. Mañana la historia de Camila estaría en todos los diarios, no como víctima, sino como sobreviviente. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Con el dinero de la indemnización y la casa de vuelta, Camila consiguió finalmente respirar. Reformamos el apartamento de Palermo juntas. Pintamos cada pared. Cambiamos cada mueble que tenía memoria mala asociada. Queríamos un recomienzo completo. Abuela, ¿puedo elegir el color de mi cuarto?, preguntó Valentina, hojeando una revista de decoración. Puedes elegir lo que quieras, mi amor. Ella eligió lila con estrellas brillantes en el techo. Pasamos un fin de semana entero pintando juntas. Yo, Camila y Valentina. La niña terminó con más pintura en el pelo que en la pared, pero sus risas llenaban el espacio de una forma que nunca había sido llenado antes. Camila volvió a trabajar como abogada, pero esta vez en causas que importaban para ella. Comenzó a especializarse en derecho de familia, específicamente en casos de abuso doméstico y explotación financiera. Quiero ayudar a otras mujeres que pasaron por lo que yo pasé, ella me dijo mientras estudiaba para una especialización. Mostrar que es posible salir, reconstruir, vivir de nuevo. Ella comenzó a dar charlas, primero en pequeños grupos de apoyo, después en universidades, eventualmente en conferencias mayores. Siempre contaba su historia con honestidad brutal, la depresión, el abuso, cómo había llegado tan cerca de perder todo. La parte más difícil, decía ella en esas charlas, no fue el abuso físico o financiero, fue creerles cuando decían que yo no valía nada, que yo merecía ser tratada de aquella forma. Romper ese condicionamiento mental fue más duro que cualquier proceso judicial. Valentina floreció con 6 años. Era una niña completamente diferente de aquella niñita, asustada que conocí aquel primer día, confiada, habladora, siempre haciendo preguntas imposibles de responder. Abuela, ¿por qué el cielo es azul? Por la forma en que la luz atraviesa la atmósfera, querida. ¿Pero qué es la atmósfera? Es el aire a nuestro alrededor. ¿Pero por qué el aire hace que el cielo se vea azul y no verde?
Esas conversaciones podían durar horas, y yo amaba cada segundo de ellas. Un día, casi un año después del juicio, Valentina me preguntó sobre el padre. Estábamos en el Lungset Parque, ella en el columpio, yo empujando. «Abuela, otros niños tienen papá. ¿Por qué yo no veo al mío?» Era una pregunta que yo sabía que vendría eventualmente. Camila y yo ya habíamos conversado sobre cómo responder. «Tu papá hizo cosas malas, querida. Lastimó a tu mamá. Entonces él está en un lugar donde no puede lastimar a nadie más. ¿Él va a volver? No por mucho tiempo. Y cuando vuelva, tú vas a ser una chica crecida, fuerte lo suficiente para decidir si quieres verlo o no. Yo no quiero». Su voz era firme para una niña de 6 años. Él hacía a mamá llorar. Yo me acuerdo. Mi corazón se partió al percibir que incluso pequeña, Valentina tenía memorias de aquel tiempo, pero también me llenó de orgullo que ella fuera capaz de verbalizar sus sentimientos. «No necesitas querer, mi amor, y nadie te va a obligar a nada». Camila comenzó a salir de nuevo, despacio. Un colega de trabajo, abogado como ella, llamado Andrés, era paciente, gentil, respetaba los límites de ella. La primera vez que él vino a cenar a casa, Camila estaba tan nerviosa que rompió 2 platos. «Mamá, ¿será que él va a encontrar extraño que vivas conmigo? ¿Será que va a pensar que soy dependiente? Si él piensa eso, no te merece». Simple así. Andrés fue maravilloso. Trajo flores, conversó conmigo sobre su trabajo, fue gentil con Valentina, sin intentar forzar una relación. Después de la cena, cuando él se fue, Camila me abrazó. «Creo que puedo hacer esto de nuevo. ¿Confiar en alguien? Sí, yo sé que puedes. Eres la mujer más fuerte que conozco». Pero no todo eran flores. Camila aún tenía pesadillas. Despertaba gritando en medio de la noche, sudando, diciendo que la madre de Diego estaba en el cuarto. Yo iba hasta allá, encendía la luz, mostraba que estaba todo bien. «Él no puede lastimarte más. Ella no puede lastimarte más. ¿Estás segura?» La terapia ayudó mucho. La doctora Silvia trabajó con Camila en técnicas para lidiar con el trauma. EMDR, mindfulness, trabajo corporal. Lentamente, las pesadillas fueron volviéndose menos frecuentes. En cuanto a mí, finalmente dejé de sentirme culpable. Durante meses, me culpé por haberme ido a Canadá, por no haber percibido lo que estaba pasando, por no haber estado allí cuando Camila más necesitó. Pero Silvia, en una de las sesiones en que me incluyó, fue directa. «Marta, usted no causó esto. Los abusadores son especialistas en esconder el abuso». Camila no contó porque tenía vergüenza. Miedo. Estaba siendo manipulada. Usted hizo lo que pudo con la información que tenía. Pero si yo hubiera percibido antes, usted volvió, luchó, salvó a su hija. Deje de castigarse por lo que no pudo controlar y celebre lo que consiguió. Fueron palabras que necesité escuchar. Comencé a dormir mejor después de eso. Diego intentó apelar la sentencia, obviamente. Sus abogados argumentaron excesos, irregularidades, todo lo que pudieron, pero la sentencia fue mantenida. Él cumpliría los 12 años enteros. Beatriz, con 68 años, probablemente pasaría el resto de su vida útil en prisión. Ellos merecen cada día allá dentro, Laura me dijo cuando la noticia de la desestimación del recurso llegó. Y espero que usen ese tiempo para reflexionar sobre los monstruos en que se convirtieron. Una de las mejores partes de la reconstrucción fue reconectar con personas que la familia Martínez había alejado de Camila, su mejor amiga de la facultad, Lucía, que había dejado de visitarla porque Diego siempre tenía excusas para cancelar los encuentros. Colegas del estudio antiguo de Minna Nassim, abogados que se preguntaban por qué Camila había desaparecido completamente de las redes sociales. Ellos la aislaron sistemáticamente. Lucía me contó en un café. Yo intenté mantener contacto, pero cada vez se ponía más difícil. Camila parecía apagada y yo no sabía qué hacer. No podía saber. Ellos eran muy buenos creando una fachada. Organizamos una fiesta de renacimiento para Camila. Nada muy grande, apenas amigos cercanos en el apartamento reformado. Camila usó un vestido rojo. Ella nunca tenía permiso de usar rojo cuando estaba con Diego. Él decía que era vulgar. ¿Estoy vulgar?, bromeó ella, girando frente al espejo. Estás linda, vulgar y libre. La fiesta fue perfecta. Risas, música, comida buena. Valentina se quedó despierta hasta tarde, bailando con las amigas de la madre.
Miré alrededor de la sala, llena de amor y alegría, y pensé, esto es por lo que luchamos. Camila hizo un brindis en medio de la fiesta. Quiero agradecer a todos los que están aquí, especialmente a Miao, madre, que atravesó el continente para salvarme cuando yo no podía salvarme sola. Pasé 3 años creyendo que no tenía valor, que era una carga, que merecía ser tratada como basura. Pero ustedes me mostraron que yo importo, que mi vida tiene valor, que merezco ser feliz. No hubo un ojo seco en la sala. Más tarde aquella noche, después que todos se fueron, Camila y yo nos sentamos en el balcón. Valentina dormía en su regazo, exhausta de la fiesta. Gracias, mamá, susurró ella, por nunca desistir. De mí, hija. Yo atravesaría el infierno 1000 veces por ti. Eso fue fácil. Ella rió. Aquella risa genuina que yo había olvidado cómo era de bonita. ¿Sabes qué es lo más gracioso? A veces, aún extraño a la persona que yo creía que Diego era, del hombre que él fingió ser al comienzo. Es normal. No lo extrañas a él. Extrañas la ilusión. Sí, y sé que nunca voy a volver a ser quien yo era antes de que todo eso pasara. No, coincidí. Pero tal vez te vuelvas alguien aún mejor, más fuerte, más sabia, más compasiva por haber pasado por esto. Y fue exactamente lo que pasó. 2 años después del juicio, Camila abrió su propio estudio de abogados. Pequeño, apenas ella y 2 pasantes, pero enfocado exclusivamente en derecho de familia y defensa de víctimas de abuso doméstico. Muchas mujeres no tienen dinero para abogados caros, me explicó ella. Quieren ofrecer servicio pro bono o con valores accesibles. Nadie debería tener que elegir entre justicia y pagar el alquiler. El estudio quedaba en un edificio antiguo en el centro, con ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz. Camila decoró con plantas, pósters motivacionales, fotos de Valentina, un espacio que gritaba esperanza. Ayudé en lo que pude. Administración no era mi fuerte, pero organización y logística sí. Monté sistemas de archivo, creé planillas, cuidé de la parte burocrática mientras Camila se enfocaba en los casos. La primera cliente fue una mujer llamada Mariana. Tenía 32 años, 2 hijos pequeños y un marido que controlaba cada centavo del dinero de la familia. Ella no podía trabajar, no tenía acceso a la cuenta bancaria, tenía que pedir permiso hasta para comprar pan. Él nunca me pegó, Mariana dijo avergonzada. Entonces no sé si eso cuenta como abuso. Camila sostuvo su mano. Cuenta. Abuso financiero es abuso. Control es abuso. Usted merece algo mejor. Ver a Camila con sus clientes era lindo. Ella entendía de una forma que pocos abogados conseguían. No era apenas conocimiento legal, era empatía profunda de quien había estado en el mismo lugar, sentido el mismo miedo, sobrevivido al mismo infierno. En 6 meses, el estudio de Camila ya había ayudado a 15 mujeres. Algunas consiguieron divorcios, otras recuperaron bienes robados. Todas salieron de allí creyendo que merecían más que migajas de afecto y respeto. Valentina, ahora con 8 años, comenzó a entender mejor el trabajo de la madre. Un día, volviendo de la escuela, ella preguntó: «Mamá, ¿es verdad que tú ayudas a mujeres que son golpeadas por los maridos?» Camila me miró, después a su hija. «Sí, querida, ayudo a mujeres en situaciones difíciles, como yo estuve un día. ¿Por causa de papá?» El silencio en el auto era denso. Camila estacionó y se giró hacia la hija en el asiento de atrás. «Sí, por causa de él. No me gusta él», dijo Valentina con simplicidad infantil. «Él era malo contigo y con la abuela. Cuando yo crezca, quiero ser abogada como tú y ayudar a las personas también». Camila lloró el camino entero hasta casa, pero eran lágrimas buenas, de orgullo, de esperanza renovada. La vida fue encontrando un ritmo. Rutinas se establecieron. Desayuno a las 7. Yo hacía panqueques los viernes, tradición que Valentina adoraba. Camila salía para el estudio a las 8:30. Yo llevaba a Valentina a la escuela. Después iba a ayudar en el estudio o cuidar de mis propias cosas. Comencé a dar consultoría para empresas de construcción civil, usando toda aquella experiencia de Canadá, trabajo remoto, horarios flexibles, exactamente lo que yo necesitaba en esta fase de la vida. El dinero era bueno y me mantenía activa. Por las tardes, buscaba a Valentina en la escuela y hacíamos la tarea juntas. Ella tenía facilidad con matemáticas, salió a la abuela y dificultad con lengua.
¿Por qué las palabras tienen tantas reglas?, reclamaba ella luchando con la acentuación. Porque al español le gusta complicar, bromeaba yo. Pero tú puedes. Solo necesitas practicar. Cenas en familia todas las noches. No importaba cuán cansadas estuviéramos. Ese era nuestro momento sagrado. Camila contaba sobre sus casos sin nombres. Obviamente. Valentina hablaba de la escuela. Yo compartía historias de Canadá que nunca había tenido oportunidad de contar antes. Abuela, ¿viste un alce de verdad? Vi muchos. Una vez uno enorme bloqueó mi camino y no se movía por nada. No te creo. Estás inventando. Juro por mi vida. Son tercos. Esas noches eran todo. Simples, comunes, perfectas. Andrés se volvió presencia constante en la vida de Camila. Después de un año de noviazgo, le pidió casamiento. Fue una noche en casa. Nada extravagante. Apenas él arrodillado en la sala con un anillo simple diciendo: «Quiero pasar el resto de la vida probando que no todos los hombres son monstruos». Camila lloró, claro. Después me miró a mí. Después a Valentina. ¿Puedo pensarlo? Andrés sonrió. ¿Cuánto tiempo necesites? Ella se tomó 2 semanas. Nosotras 3 tuvimos largas conversaciones. Valentina estaba preocupada. ¿Y si él cambia y se pone malo como papá? Camila tenía miedos propios. ¿Y si estoy haciendo la misma tontería de nuevo? ¿Pero no eres la misma persona?, dije yo. Eres más fuerte, más sabia. Y Andrés probó en un año que es diferente. Él te respeta, te apoya, no intenta controlarte. Y si estuviera equivocada, entonces te vas. Simple así. Pero no puedes vivir con miedo del «y sí» para siempre. En algún momento necesitas arriesgar de nuevo. Camila aceptó la propuesta. El casamiento fue pequeño, íntimo, en un jardín, lindo en Bariloche. Valentina fue dama de honor, usando un vestido lila que ella misma eligió. Yo fui madrina, intentando no llorar durante los votos y fallando miserablemente. Prometo respetarte, apoyarte y nunca, nunca hacerte sentir pequeña, dijo Andrés, sosteniendo las manos de Camila. Eres la mujer más fuerte que conozco y es un honor estar a tu lado. Camila respondió con voz firme: prometo confiar en ti, abrirme contigo y construir una vida donde ambos podamos crecer. Tú me mostraste que el amor verdadero no lastima, no controla, no disminuye, y por eso estaré agradecida todos los días. No hubo un ojo seco. La vida siguió. Andrés se mudó al apartamento de Palermo. Él y Valentina desarrollaron una relación linda. Él nunca intentó ser su padre, pero fue un padrastro presente, cariñoso. La llevaba a jugar fútbol los sábados, ayudaba con la tarea, miraba películas de animación sin quejarse. «Abuela», Valentina me dijo un día, «Andrés es genial, no como papá». «No, mi amor, él es mucho mejor». Yo me mudé a un apartamento menor, en el mismo edificio, un dormitorio, sala, cocina, lo suficiente para mí, cerca lo bastante para ver a mi familia diariamente, lejos lo bastante para que ellos tuvieran privacidad. «Mamá, no necesitas irte», Camila había protestado. «Esta casa es tuya también. Ustedes necesitan espacio para ser familia, y yo necesito mi rincón, pero estoy literalmente a 2 pisos de distancia. Pueden llamarme siempre que necesiten». Y llamaban para cenas, para mirar películas, para que Valentina durmiera en la casa de la abuela cuando los padres querían una noche solos. Yo adoraba esos momentos, hacer palomitas de maíz, mirar dibujos, escuchar a Valentina parlotear hasta dormir en mi regazo. 3 años después del juicio, recibí una carta. Era de Diego, escrita a mano desde la prisión. «Doña Marta, sé que no tengo derecho de pedir nada, pero me gustaría disculparme por lo que hice. Fui un monstruo con Camila. Destruí a una mujer que solo me amó. No espero. Perdón, pero quería que supiera que pienso todos los días en lo que hice y me arrepiento. Sinceramente, Diego». Le mostré la carta a Camila. Ella leyó en silencio. Después la rompió en pedacitos. «Muy poco, muy tarde», dijo ella. «No quiero su arrepentimiento. Quiero que él simplemente deje de existir en mi vida. ¿No vas a responder? El silencio es la mejor respuesta. Él no merece ni mi rabia». Y nunca más hablamos sobre Diego Martínez. Beatriz murió en prisión de cáncer, 2 años después de la condena. No fuimos al entierro, no mandamos flores. Cuando Camila supo, apenas dijo: «Que Dios tenga misericordia de su alma, porque yo no la tengo». El estudio de Camila creció. Contrató más abogadas,
Alquiló un espacio mayor. Comenzó a dar talleres sobre derechos de las mujeres en comunidades carenciadas. Se volvió referencia en el área. Ella me dijo una vez: ¿sabes qué es lo gracioso, mamá? Si nada de aquello hubiera pasado, yo probablemente sería apenas una abogada corporativa más. Defendiendo empresas por dinero. El infierno que pasé me dio propósito. Me mostró para qué estoy aquí. A veces, Dios usa nuestras peores experiencias para crear nuestro mayor propósito. Respondí: ¿tú crees en eso? Creo. ¿Porque vi qué sucedió contigo? Valentina cumplió 10 años. Una niña linda, inteligente, llena de sueños. Quería ser abogada, astronauta, profesora. Cambiaba todas las semanas, pero siempre volvía a: quiero ayudar a personas como tú y mamá, abuela. En la fiesta de cumpleaños de Mina Manchester, ella, rodeada de amigas, soplando las velitas, hice un pedido silencioso: que ella nunca necesite enfrentar lo que Camila enfrentó, que crezca fuerte, segura, amada, que sepa su valor desde siempre. Hoy, 5 años después de aquel día en que volví de Canadá y encontré a mi hija de rodillas limpiando el suelo, miro hacia atrás y veo la jornada completa. El dolor, la lucha, la victoria, la reconstrucción. Camila es feliz. Tiene un marido que la respeta, una hija que la adora, una carrera que ama. Ella duerme sin pesadillas, ríe sin reservas, vive sin miedo. Valentina está creciendo, rodeada de amor, viendo diariamente el ejemplo de una madre fuerte que se negó a permanecer víctima. Eso va a moldearla de maneras que aún ni conseguimos imaginar. Y yo realicé la promesa que hice el día en que Camila nació. Protegí a mi hija, luché por ella cuando ella no conseguía luchar por sí misma. Y ahora tengo el privilegio de verla volar. A veces aún pienso en lo que habría pasado si yo no hubiera vuelto aquel día exacto. Si hubiera esperado una semana más, un mes más, Camila probablemente no estaría aquí. Valentina crecería pensando que aquello era normal, que las mujeres existen para servir. Pero volví y cambié todo. No soy heroína, soy apenas una madre que hizo lo que cualquier madre haría. Protegió a su hija. Pero en este proceso aprendí que a veces volver a casa no significa volver a un lugar. Significa volver a las personas que amamos cuando ellas más necesitan de nosotros. 10 años. En Canadá me dieron dinero, carrera, experiencia. Pero volver a Buenos Aires, luchar por mi hija, reconstruir nuestra familia, eso me dio propósito. Me dio vida de nuevo, y no cambiaría eso por nada en este mundo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Historias Históricas. Nosotros publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Te espero allá. M.